Muy buenas a todos y todas, yo soy Hardware y esto es una semana más el canal 13 Lunas. Hoy quiero dedicar un vídeo a una personita que anda por YouTube y por Instagram sobre todo, que es Enia Storm. Hola Enia. Enia Storm me hizo una pregunta en el vídeo de preguntas y respuestas por los 2000 suscriptores que hice anteriormente y ella me preguntó cómo había venido yo al paganismo y cómo había llegado yo hasta aquí. Y claro, era una pregunta tan larga porque condensar 30 años de vida en un vídeo de preguntas y respuestas es algo prácticamente titánico y yo pensé que por qué no, pues iba a hacer este vídeo mejor pues contando bastante más extendidamente de dónde vengo y hacia dónde voy. Para que os situéis en un marco temporal, yo tengo 38 años y esta historia comienza hace exactamente 30, porque yo tenía 8 añitos. Resulta que en mi familia pues tampoco es que estas cosas llamaran la atención. Es cierto que mi abuela era muy bruja, yo siempre he dicho que mi abuela tenía mucho tema brujil, pero ella tampoco era católica, es que la mujer tampoco es que estuviera súper emocionada con esto. Para nada, lo que pasa es que ella pues le rezaba a San Antonio, lo típico de las abuelas, las ánimas benditas y tal. Y en mi casa esto no se tomaba de una manera muy en serio. Es verdad que mi madre tenía dones, es verdad que mi madre veía muertos, pero bueno, eso lo hemos dado como que bueno, que no era incompatible. En mi casa lo que pasa es que no se daba como incompatible ese tipo de cosas con la práctica del cristianismo, realmente no importaba. Y eso hace unos 30 años apareció una baraja de tarot en mi casa. ¿Por qué? Pues porque resulta que mi bisabuela no sé si se la había regalado a alguien o lo que fuera, le había regalado una baraja de tarot Balbi chulísima, que es una baraja que ahora os enseño, que es de corte cubista, porque yo tengo mi propia copia. Es esta baraja, como veis es cubista, tiene unos detalles súper bonitos y en general es muy chula. Y bueno, pues yo tengo mi propia baraja de Balbi, pues porque me apetecía tener algo que me recordara a cómo empecé en estos mundos. Y bueno, mi bisabuela parece ser que le dio la baraja a mi madre con la cosa de niña, yo no uso estas cosas, que se diría en mi casa. Y bueno, mi madre empezó a trastear con ella. Y yo era muy pequeña y me quedaba viendo a mi madre, que era buenísima, sigue siendo buenísima la mujer en ello, así que pues me quedaba alucinando porque casi sin saber echar las cartas, la tía hacía unas predicciones que alucinabas. Y esas cosas cuando eres tan pequeño te llegan hasta el punto de que para mí la tirada y la forma más fácil de leer las cartas fue como me enseñó mi madre y como se lo vi yo hacer a mi madre por aquel entonces, que era una niña pequeñita. A veces le pedía prestado, o más bien no se lo pedía, directamente lo cogía, las cartas de mi madre y me las llevaba al colegio y se las leía a mis amigas en las horas del recreo. Yo estaba en un colegio de monjas, así que aquello era muy complicado. Pero bueno, lo hacía, me llevaba al recreo las cartas y practiqué hasta que me sentí con suficiente confianza como para empezar a cobrar un poquito de dinero. Así que cada tirada costaba unas 100 pesetas y yo me enteraba de camino de todos los cotilleos jugosos de todo el colegio. Y eso, cuando eres la bruja, pues ¿qué queréis que os diga? Pero es muy útil porque os garantiza que nadie, absolutamente nadie, os va a hacer bullying. Es que en cualquier momento puedes destapar cualquier cotilleo que te interese. Es todo ventajas. Cuando tenía 14 años reuní el suficiente dinero como para poder comprarme mi primera baraja, que es una Rider White de toda la vida. En ese momento fue cuando aprendí a usar la Rider. Me acostumbré y la verdad es que la he usado hasta hace poco tiempo. Ahora estoy experimentando con otros tarots, pero siempre ha sido mi tarot de cabecera. Paralelamente, sobre aquella época, unos 14, 15 años, empecé a leer mucho sobre astrología. Empecé a hacer mis pinitos haciendo cartas astrales, todo esto mediante la ayuda de libros. Por aquel entonces, los que sois de mi quinta, posiblemente ya os pasara que os pasarais mucho tiempo leyendo en la sección de libros esotéricos del Corte Inglés, que era lo típico que todo el mundo hacía en lugar de comprarse libros que por aquel entonces eran bastante caros. Aún así, me hice con una buenísima colección de libros de astrología y también empecé a leer un poquito de Alice Bailey, de Teosofía, empecé a leer un poquito de magia hermética, sin entender muy bien de qué iba aquello, pero bueno, yo le ponía mucho interés. Cuando llegué como a los 16, 17 años, me sorprendí a mí misma diciendo en clase de filosofía que no creía en el Dios cristiano.
Realmente yo no sabía si creía o no creía, pero yo lo que sabía era que no me llamaba para nada el camino. De hecho, recuerdo que un día estaba en catequesis y nos ponían muchas veces las monjas a meditar, o lo que yo ahora llamaría meditar. Yo estaba muy centrada en mí misma porque es una cosa que se me da bien, el meterme en mí misma y meditar profundamente, y me llegó una monja y me dijo: hija, ¿has encontrado a Dios? Y yo le dije: pues no, hermana, ni de coña. Y me dijo: pues sigue buscando, que estás muy cerca. Y en aquel momento empecé a pensar: ¿y si no es tu Dios el que me llama? ¿Y si lo que yo siento que existe quizá no es el Dios cristiano? Y ahí fue cuando empecé a plantearme si a lo mejor había otras realidades religiosas diferentes de la que a mí se me estaba inculcando en el colegio y en mi casa. Así, casi se me olvida. Cuando tenía 14 años, como ya me había comprado muchos libros de brujería, empecé a trastear con hechizos. Mi primer hechizo de amor salió fatal y ya os contaré qué pasó en otro storytime si queréis, porque eso da para otro storytime. Pero la verdad es que me di cuenta de que la magia realmente funcionaba. Lo que pasa es que había que ser súper exacto con lo que se pedía y tenía que ser muy concreto todo y tenía que ir encaminado hacia un mismo objetivo, porque si no, vete tú a saber qué era lo que resultaba de aquello. Y bien, llegué a los 19 años, estaba estudiando segundo de carrera, de la carrera de comunicación, y empecé a salir con un chico al que le encantaba la historia y también le encantaban todo lo que estaba relacionado con órdenes secretas, sociedades secretas, etc. Empezó él por su cuenta a investigar un montón sobre masonería y sobre rosacrucismo, y especialmente hubo un momento en el que a mí me ocurrió algo, y fue que me senté en la biblioteca al lado de un señor que tenía una revista que ponía Amor, antigua y mística orden de la Rosacruz. Y aquello a mí me llamó mucho la atención. Entré en internet, vi de qué iba y dije: quizá entrar en algo de esto puede ser interesante. Pero lo más importante fue aquella misma Navidad en la que le pedí a mi madre que me regalara un libro que había visto en una librería que se llamaba algo así como Magia, Hechicería y supersticiones de la historia. No me acuerdo quién lo escribió, pero es del año 2000, una cosa así, o 2001. Empecé a leer el libro y al final del todo había un capítulo entero dedicado a las brujas de hoy. Y en aquel momento encontré la palabra Wicca. Al poco de leer que existía algo llamado Wicca, corrí al primer cibercafé que encontré, que yo entonces no tenía conexión a internet en mi casa, y tecleé en un buscador la palabra Wicca. ¿Y cuál fue mi sorpresa al encontrarme witchschool.com? Yo hablaba inglés, así que no tuve mucho problema en registrarme y empezar a estudiar. Y ese fue el comienzo de mi larga carrera en la Wicca correliana. Y bueno, el resto es historia, básicamente, pero la voy a repasar porque fueron 15 años de mi vida muy importantes y muy bonitos. Me inicié en primero, segundo, tercer grado, fundé un templo, llegué a Elder y en 2018 pues decidí que mi andadura allí se acababa y que quería emprender un nuevo camino como buscadora. Y en eso estoy ahora mismo. En toda mi trayectoria he practicado muchas cosas. He hecho magia ceremonial, estoy en una orden mística y pertenezco a múltiples organizaciones como por ejemplo la Fellowship of Isis o la Order of Bards, Ovates and Druids. Pero creo que toda esa andadura realmente no me define como persona. Todas esas cosas son cosas que yo he hecho, pero no son cosas que yo soy. Porque creo que lo que yo soy, ante todo y sobre todo, es bruja. Y creo que haga lo que haga, moriré siendo bruja, ya pertenezca a una orden, a dos, a ninguna o a 25.497. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado este Storytime y nos vemos en el próximo vídeo con más y mejor. Un saludo, un besito y hasta la próxima. ¡Chao!